Bien, seguimos en la mira, estamos con Federico Comesaña. Fede, buenas noches. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, la calificadora Standard & Poor's le bajó la calificación a Brasil y mucha gente está temblando en Uruguay. Sí, es otra mala noticia que se suma a este entorno bastante complicado que se viene viendo principalmente desde el exterior del país y que afecta a Uruguay. Es una nube más en un cielo que ya viene bastante cubierto. Vamos a repasar un poco, vamos a entender en qué contexto se da este cambio en la calificación, qué impacto tiene sobre Brasil y su situación económica y sobre todo qué impacto tiene para Uruguay. Se esperaba, ¿no? Es muy, pero muy esperado. La mayoría de los analistas esperaba que esto sucediera, era una cuestión de tiempo nada más, y eso también suaviza un poco el efecto sobre las perspectivas que ya se tenían sobre, de hecho, haya sido sobre Brasil. No es nada sorpresivo, es algo esperado, y de hecho los mercados financieros también lo tienen bastante incorporado en sus escenarios de precio, con lo cual, si bien esto siempre genera ruido, lo que hablan los analistas es que no va a acelerar, va a lo sumo a acelerar un poco una tendencia que ya se viene dando. Entonces, primero veamos qué es esto de las calificaciones de riesgo. Para eso tenemos una primera placa en que nos muestra la escala de calificaciones, que esto es como un boletín escolar, un carné de calificaciones y una escala en la cual se maneja esta calificadora de riesgo, Standard & Poor's, que lo que nos dice es qué tan riesgoso es o qué tan seguro es colocar nuestra plata en distintos títulos emitidos por los estados. Y ahí tenemos en América Latina países relevantes para Uruguay, bueno, Chile allá arriba con una calificación de AA, bastante seguro. Después viene Uruguay con este triple B, es decir, el primer escalón por encima de lo que se llama el grado inversor. El grado inversor son las calificaciones que se entienden que de los títulos más seguros donde invertir y que no te van a dejar con las ruedas para arriba. Si compras deuda ahí, te la van a pagar. Vos sabés que te la van a pagar. Puede que ese país tenga algún que otro riesgo vinculado con factores externos y demás, pero está en buenas condiciones para poder sortear esos riesgos sin dejar la deuda impaga. Luego viene ese segundo escalón amarillo, que es la del grado especulativo. El grado especulativo son aquellas deudas de que, bueno, son más suculentas porque normalmente pagan tasas de interés más altas, pero vos sabés que si te colocas ahí, algún riesgo que otro vas a tener. Uruguay hasta hace no mucho tiempo estaba en esa calificación. Lo que hay que tener en cuenta ahí es que hay algunos inversores, en particular inversores institucionales grandes, como pueden ser fondos de pensiones, como son las AFAP acá en Uruguay, que pueden colocarse en deuda externa solamente en aquellos papeles más seguros, en particular los que tienen el grado inversor, con lo cual caer de una calificación AA a una calificación A puede ser bastante inocua, digamos, en materia de efectos sobre los mercados, pero caer de BBB a BB es otra cosa, porque ahí sí pegamos el salto a perder el grado inversor. Esto no significa que Brasil no vaya a cumplir con sus compromisos, de hecho no está pasando, pero sí muchos fondos de inversión que están obligados a tener su dinero en países con grado inversor, se van a ver obligados a desprenderse de los títulos de Brasil. Esa es la cuestión principal, por eso genera, digamos, tanto revuelo el hecho de que les hayan bajado un escalón en la calificación y hayan perdido el grado inversor, que muchos inversores que hoy están en deuda brasileña ya van a tener que desprenderse de esa deuda. Eso es lo principal a tener en cuenta y eso es lo que puede llegar a generar algún que otro ruido en el mercado, atenuado por el hecho de que ya se veía venir, porque esta calificadora y otras calificadoras ya han dado el aviso de que Brasil estaba bastante complicado, ya no estaba cumpliendo los requerimientos que se tienen para mantener
ponerse en el club de la deuda más segura. Eso, y ¿por qué le pasó esto a Brasil? Y hay un desmejoramiento muy grande de los números de Brasil. Hay un déficit fiscal de alrededor de un 8%, muy alto. Hay una inflación que ya es prácticamente de los niveles de Uruguay, sí, cuando Brasil tenía una inflación notoriamente más baja. Es un país que está en recesión, y eso lo vamos a ver cuando veamos los números de Brasil. Entonces, tener en cuenta que la situación económica de Brasil se ha desmejorado mucho, pero además a esto se le suma una crisis grande de confianza. Y ahí si vemos la segunda placa, lo que vemos es en los últimos meses cómo ha evolucionado la confianza de consumidores y de empresarios. Esto es, qué confianza tienen en el entorno económico y en sus finanzas personales, en las finanzas de la empresa. Entonces hay un desmejoramiento constante de las expectativas de los principales agentes económicos que va muy de la mano con un deterioro de la confianza política. Acá en realidad tenemos un problema más político que económico. ¿Por qué? Porque de una mala situación económica, con un buen programa de gobierno, con un buen programa económico, como de hecho tiene Brasil, porque el nuevo gobierno de Rousseff puso al frente de la economía economistas ortodoxos, para generar mucha confianza de los mercados, con un programa de salida estricto, pero prometedor. Sin embargo... Tiene unos niveles de confianza similares a los que tenía Collor de Mello, que sufrió aquel impeachment, que fue sacado del cargo, niveles históricos de bajos. En ese contexto de muy, pero muy bajos niveles de aprobación, por debajo del 10% de una gestión de gobierno, y con problemas internos que si acá nos quejamos de lo que son los desencuentros en el partido de gobierno, con un astorismo volcado hacia un conservadurismo en materia fiscal y un mujiquismo más volcado hacia más gasto y más distribución, en Brasil es todavía mayor la puja. Y de hecho, dentro del gobierno se está planteando, dentro del partido de gobierno, quitarle el apoyo a la presidencia. Entonces, con esos desencuentros internos, más un contexto económico tan golpeado, más la pérdida de credibilidad que generó los casos de corrupción, el tema de Petrobras y casos que salpicaron muy de cerca a la presidenta. Entonces, aplicar programas que lleven a una corrección del entorno macroeconómico como el que tiene hoy, como el que hoy necesita Brasil, es imposible. Ahora, es tremendo. Hoy hablamos en la redacción con Gonzalo, recordando una etapa de The Economist hace 2 años nomás, donde mostraba al Cristo Redentor despegando, porque Brasil se presentaba como una potencia, descubrieron gas, descubrieron petróleo, ¿no? O sea, se comían los niños crudos y en 2 años se deterioró todo. Si vemos la tercera gráfica que trajimos para mostrar, esto es el crecimiento de Brasil y el crecimiento esperado. Esto es las expectativas que tienen los economistas brasileños sobre la evolución de su propia actividad de cara a este año y el próximo año. Lo que vemos es que en 2014 dejó de crecer cuando venía creciendo a tasas altas. En 2010 ya tenía todavía un 7%, después empezó a desacelerarse. Fíjate que los niveles de crecimiento que hoy tiene Uruguay, Brasil ya los alcanzaba en 2011, 2012, 2013, empezaba a desacelerar fuerte su crecimiento. 2014 dejó de crecer. 2015 inició una recesión que se espera que termine el año con una caída de un 2% en su actividad, y para el año que viene ya se espera un nuevo revolcón de la economía brasileña, chiquito, de un 0,2%, pero una caída al fin. Con lo cual, esta crisis de confianza que se genera por caída del consumo, caída de la inversión, pero también por un estancamiento, digamos, y una dificultad para sortear los obstáculos que tiene para una economía haber despegado en su crecimiento al principio y después sostener los niveles de crecimiento. Para eso se necesita, bueno, una política de mejora de la productividad, ya que
alcanzó niveles muy bajos de desempleo, bueno, empezar a crecer ya no agregando más trabajadores, sino teniendo una mano de obra más productiva, más calificada, cuestiones que Brasil no pudo hacer. Una infraestructura más eficiente, Brasil tampoco lo pudo hacer. Un marco fiscal con impuestos mejor programados, mayor facilidad para hacer negocios, eso Brasil tampoco lo pudo hacer. Entonces reformas que dejó pasar y que no logró establecer para lograr apuntalar el crecimiento, y eso llevó a una desaceleración. Y hoy lo que vemos es un Brasil que encima cae por una crisis institucional, una crisis de confianza que termina dejándolo en el lugar que lo vemos. Vos mencionás esos pecados de Brasil y yo pienso en Uruguay, ¿no? Una mano de obra que no se califica, poca inversión en infraestructura. Y si vemos el impacto que esto puede tener en Uruguay, vemos en la cuarta gráfica que tenemos cómo ha evolucionado el tipo de cambio, porque acá está el principal canal de confianza que detectan los economistas, del canal, perdón, de contagio que detectan los economistas. Si vemos entre 2010 y finales de 2012, el tipo de cambio en Uruguay evolucionó muy, pero muy a la par de lo que pasó en Brasil. Sin embargo, después nos empezamos de a poquito a atrasar en el tipo de cambio respecto a Brasil. En Brasil el dólar subía y subía y subía, en Uruguay no subía tanto, pero a partir de mediados de 2014 en Brasil se dispara el dólar, en Uruguay no. Entonces, si nosotros vemos que en lo que va del año el dólar sube en Uruguay 18%, en Brasil subió 40%. Y eso lo que termina afectando es la capacidad para que los productos uruguayos entren en Brasil, y Brasil es nuestro segundo gran socio comercial. Con lo cual, si vemos en la última gráfica, lo que es la relación comercial con Brasil, lo que vemos es que en los últimos 2 años, 2014 y lo que va de 2015, las exportaciones brasileñas vienen cayendo y hoy caen en una tasa de alrededor de 25%. Uno de cada 4 dólares que le vendíamos a Brasil el año pasado, en los primeros 8 meses del año pasado, hoy ya no les estamos colocando. Con lo cual, es un impacto significativo. Aún así se espera que Uruguay siga creciendo, pero conforme se siguen agregando malas noticias, esas expectativas de crecimiento van bajando. Pero bueno, hay que tener en cuenta que todavía no se espera, ningún economista planea que en el corto o mediano plazo la economía uruguaya se contraiga de forma significativa. ¿Esto puede generar una presión sobre el dólar en Uruguay? Sí, de hecho eso es lo que ven varios analistas financieros con los que hablamos, de que bueno, que esto podría acelerar un proceso que ya está encaminado. Y hay otros factores internacionales, como la semana que viene, que muchos analistas esperan que la Reserva Federal de Estados Unidos eleve las tasas de interés, que pueden generar otros ruidos en el mercado que aceleren un proceso sostenido que está teniendo el dólar al alza. El gobierno viene un poco administrando esa suba, evitando que sea de forma brusca, pero convalidando aún así un dólar más alto. El tema es que si en Brasil el dólar se despega, que no es que se espere esto por la baja de calificación, reitero, porque esto ya estaba incorporado en los precios, pero si se sigue acelerando la suba del tipo de cambio, la inflación en Uruguay no permite que el dólar suba a la par de Brasil, y eso puede afectarnos si aún más las cifras de comercio con Brasil. Nos seguimos después hasta fin de año. ¿Sí? ¿Cómo no? Gracias, Fede. Nos vamos a una tanda, ya volvemos. Presenta Catunasí, Terminal Cuenca del Plata. Jaume y Seré. Lo que hoy nos representa son los mismos valores que nos fundaron hace 60 años. Pronto, el préstamo de los uruguayos.